Y aquí lo que he hecho es, vamos a ver, subwoofers. Aquí estuve pintando varias alineaciones distintas de ellos para que lo pudierais ver. Por ejemplo, esto a frecuencia de 100, estos están puestos a 2/3 de distancia. Y su predicción sería esta. Pues, si la hiciera sería esa. Ah, espera. Que con estos programitas podemos meterle delays, cambiar cada una de las cajas, podemos hacer lo que queramos con ellas. Esto sería su respuesta. Tendríamos bastante presión en esta zona un poquito menos, aquí tal, y más o menos sería razonable, pero claro, nos encontraríamos que ya tendríamos zonas bastante perdidas por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, y aquí en esta zona muchísima presión. Si los cambiamos y los pasamos a medios, creo, sí. Vale. En medios ya tendríamos menos picos de mucha presión y zonas de tanta presión. Aquí tenemos bastante presión en esta zona. Tendríamos estos pequeños picos en esta zona de cobertura, pero más o menos lo que es la alta presión, que es lo más oscuro, estaría homogéneo en el centro. Si lo pasamos a cuartos, conseguiríamos esto. Por eso os digo que las separaciones entre ellos, entre cuartos y medios, más de eso yo no lo veo. Y si ya nos vamos, como alguno que oí por ahí, que decía, no, hay que ponerlos a una longitud de onda. Pues a una longitud de onda conseguiríamos una cosa tan bonita como esta. Me lo podéis ver mejor aquí, espera. O sea que si ponemos la mesa aquí, fatal. Entonces, vamos a seguir con la proyección. Recordaros también que cuando una suma incoherente de dos fuentes sonoras son un +3. Sencillamente porque lo que hacemos es, por ejemplo, cogemos un altavoz y lo ponemos en el suelo y pasaríamos un altavoz omnidireccional y pasaríamos de radiar en Q1 a Q2. Entonces, ¿qué tendríamos? El doble densidad de energía por superficie. Y eso, cuando es incoherente, tendríamos una ganancia de 3 decibelios. Cuando es completamente coherente, tendríamos una ganancia de 6 decibelios. Entonces, pero conseguir que sea coherente significa que funcionen y las sumas sean exactamente en el mismo ángulo de fase. O sea, que arranque la onda y la otra que se va a sumar arranque en el mismo sitio. Según vamos moviéndonos en la fase, vamos teniendo esto. A 0 grados sí tenemos un +6. A 38 vamos teniendo menos. Un +3 a 90 y llegamos hasta la cancelación total o al no aporte directamente, por ejemplo, a 120. ¿Eso qué significa en poner un subwoofer en un suelo? Que
es más 6, depende a qué frecuencia. Teniendo en cuenta que la reflexión del suelo tiene que ser una reflexión equivalente a 1, o sea, que todo lo que incide lo refleje. Entonces, aquí hice una predicción de un subwoofer y otro subwoofer y el mismo puesto en el suelo. Y veréis que según subimos en frecuencia, cada vez es más difícil hacer una suma coherente y fijaros que van convergiendo. Eso significa que aquí tenemos un más 6 a 40, pero a 125 ya no, ya tenemos otra cosa. Por otro lado, eso está bien porque cogemos un subwoofer, lo ponemos en el suelo y sabemos que tenemos eso, vamos a ganar 6 decibelios. Pero también tenemos que tener en cuenta la difracción y la reflexión. Si tenemos un subwoofer en el suelo y hay miles de personas, las frecuencias de 80 Hz y por ahí empiezan a ser las personas obstáculos para ellas. Entonces podemos encontrarnos que un super pabellón todo lleno de gente hasta arriba, digo, uy, aquí falta, tengo su grave, pero me falta aquí pegada. Muchas veces esa es la razón de que se cuelguen subgraves. No básicamente para darlo, sino para reforzar las cajas en esa zona que probablemente se vaya a perder. Básicamente se colocan por eso, porque evidentemente es de lógica, dices, jolín, si voy a poner un más 6 poniéndolo en el suelo, me voy a ahorrar vatios por un tubo, porque sería multiplicar por 4 la potencia para conseguir ese más 6. Y esto es lo mismo que os decía antes, el cambio de Qs. Pasamos de 1, abajo está reflejado en índice de directividad. Yo normalmente utilizo Q, pero mucha gente utiliza la directividad, que es una relación del Q. Aquí lo tenéis. Q1, doble densidad de energía por superficie, y aquí doblamos eso. Entonces, simplemente calculando superficie y densidad de energía, nos va dando la ganancia que vamos a tener. Bueno, esto carece de interés de momento. Solo el interés de que el público es más que la zona donde se oye el estéreo, que a la hora de grandes estéreos pues hay que tomárselo con calma. Normalmente las mezclas en directo deben ser no monofónicas, pero bueno. De hecho, un tour de U2 empleaba un solo cluster central monofónico, que sería la forma correcta, porque claro, visteis la interacción que hay entre los subwoofers puestos en un lado y en el otro. Pues con las PAs pasa más o menos lo mismo. Entonces, vamos a volver el programita y entonces un momento. Vale. Entonces, vamos a ver otros problemas que tenemos de la colocación. Primero explicaros una cosa que me pregunta mucha gente. Esto es la respuesta a un solo subwoofer. El problema es que normalmente nuestro escenario está aquí. Entonces, claro, si queremos conseguir la máxima ganancia sin realimentación, eso lo tenemos que tener en cuenta. Utilizando 2 subwoofers podemos cambiar el rollo bastante. Entonces, añado otro subwoofer y lo que he hecho es poner otro subwoofer detrás, en este caso a 1 metro, y le he aplicado un retardo, que lo vamos a ver aquí. Un retardo de la distancia entre sus ejes acústicos, que 1 metro son 3 milisegundos, y lo he invertido en fase y le he bajado un poquito el volumen. Y esto es nuestro nuevo resultado. Ya no tenemos graves detrás. Entonces, esto es interesante, sobre todo, yo a veces lo empleo. Hombre, si monto equipos muy grandes,
lo empleo, si tengo muchísimos subwoofers y me sobran, lo empleo pues en toda la línea de subwoofers. Hace poco en Valencia, que tengo una foto por ahí, monté 36 subwoofers de doble 18 y hacía torres de 3 de altura y ponía 2 hacia adelante y 1 hacia atrás, precisamente para conseguir eso. Si no me llega y tengo mucho aporte de grave en el escenario, lo que hago es poner los centrales de esa manera, añado en los centrales unos traseros para crear una cancelación. Y entonces así me evito, por ejemplo, tener mucho aporte de graves en el escenario. Si lo vemos aquí, tengo otro ejemplo. Y aquí lo veis, por ejemplo, a 80 hercios, esto sería la respuesta de nuestros subwoofers con nuestras cajas, puestas en cardioide. Si veis la gráfica amarilla, es el micro que está encima del escenario. Y eso sería lo que estaría, digamos, oyendo ese micro. Tendríamos, con respecto de la parte delantera de la PEA, pues en este caso tendríamos casi 30 decibelios de diferencia, salvo aquí en esta zona, que como veis da igual que te pongas delante de la PEA como detrás, porque vamos a tener la misma presión sonora, que normalmente son las frecuencias donde empieza a difractar el equipo de PEA, que digamos que todas las frecuencias, normalmente inferiores a 200 hercios de nuestros clústeres, suenan por delante, a no ser que sea inmenso, que no sea capaz de difractar sobre él. Y eso es un aporte que vamos a tener en el escenario, y esto significa que este punto es un punto que a nosotros nos puede realimentar la PA con los micros que tenemos en el escenario. Aquí he puesto el micro, he puesto un sub en cardioide. Si quito el sub en cardioide, fijaros cómo cambia. De repente tenemos el subgrave al mismo volumen que la parte de... Simplemente añadiendo este altavoz, ya sabemos que toda esta zona vamos a tener un margen más alto para evitar que nos realimenten los micrófonos. Tampoco hay muchos micrófonos que nos realimenten en esa zona, en todo caso sería el bombo y un timbal base o algo así. No nos va a realimentar el micro de voz porque normalmente ya le hemos puesto un pasaaltos y ya lo hemos dejado cortado a 100, 100 y algo y compensamos un poco. Pero si volvemos a lo de atrás, que normalmente la gente trabaja con los subwoofers a un volumen descomunal de más 18, más 16 o lo que sea con respecto, pues ese problema puede ser por mucho pasaalto que le pongamos, porque tiene una caída de tantos decibelios a octava y claro, a lo mejor a uno puede ser no suficiente. Si nos subimos en frecuencia, las frecuencias que os decía, por ejemplo, de 200 hercios, la predicción tendríamos esta. Fijaros el lóbulo que va hacia atrás, que es considerable. Y eso es en las zonas que tenemos que tener claros, que es la zona donde nos puede realimentar. Aquí ya juega un poco nuestra colocación de las alas de PA, uno, buscando la cobertura para la gente, y dos, intentando sacarnos el lóbulo trasero lo máximo del escenario. Normalmente lo sufre el técnico de monitores. Vale. Pues de esto ya no más. Espero así que os haya quedado un poquito claro, porque esto es muy somero. O sea, hay cursos de días que son de alineamiento de equipos y de ajuste de equipos. Esto simplemente para que tengáis una idea de cómo empezar a trabajar para no hacer las cosas al tuntún, o sea, directamente, porque la respuesta, o sea, simplemente con colocación podemos pasar con el mismo equipo en el mismo sitio de hacer un conciertazo a hacer una castaña. O sea, de hacer algún sistema inecualizable, hacer un sistema que simplemente abrimos el canal y ya está sonando.